Cierren los ojos e imagínense hace miles de años, en medio de ese silencio infinito donde las vastas arenas amarillas se funden con el cielo. Estas tierras, donde el viento susurra entre las dunas, albergaron alguna vez a la civilización más gloriosa del mundo. Las colosales pirámides que hoy observamos con admiración no eran en aquellos días simples estructuras de piedra y cal, eran escaleras que alcanzaban la inmortalidad, cartas enviadas a los dioses. Sin embargo, esta inmensa civilización durmió bajo las arenas como un sueño olvidado durante miles de años. Los jeroglíficos que narraban sus historias, esos misteriosos símbolos que adornaban las paredes de los templos, permanecieron como testigos mudos que nadie pudo descifrar por siglos. Hasta aquel caluroso día de julio del año 1799, la piedra de Rosetta, descubierta por casualidad durante la expedición de Napoleón a Egipto, fue la llave ofrecida para que la humanidad resolviera este antiguo enigma. Gracias a esta piedra, una lengua muerta volvió a la vida y los susurros de los faraones comenzaron a resonar en los oídos del mundo moderno. Para entender el antiguo Egipto, primero hay que mirar al río, que es su alma. Con la famosa expresión de Heródoto, el padre de la historia, Egipto era un regalo del Nilo. Realmente, en esta geografía rodeada de desiertos abrasadores, la vida solo podía florecer en una fina franja verde alrededor de este río azul profundo. El Nilo no era solo una fuente de agua, sino una bendición divina para los egipcios. Cada año, con la señal de las estrellas en el cielo, el río comenzaba a crecer y sumergía las tierras circundantes. Esto no era un desastre, sino un milagro. Cuando el agua se retiraba, la capa de lodo negro y fértil que dejaba atrás formaba los campos más productivos del mundo en medio del desierto. Los egipcios confiaban tanto en este ritmo del río que construyeron toda su vida sobre él. Ajustaron sus calendarios según el tiempo de inundación del río y rezaron a sus dioses por esta abundancia. Si no fuera por el Nilo, no se habrían podido construir esos magníficos templos ni alimentar a esos enormes ejércitos. El río Nilo también trazó el destino geográfico y político de Egipto. El río dividía el país de forma natural en dos partes. En el norte, la región del delta donde el río desemboca en el mar y se abre como un abanico, llamada Bajo Egipto, y en el sur, donde el río fluye por un valle estrecho, el Alto Egipto. Estas dos regiones existieron durante mucho tiempo con sus propias tradiciones, sus propios reyes locales y sus propios símbolos sagrados, mientras los gobernantes del Bajo Egipto llevaban una corona roja en sus cabezas. Los reyes del Alto Egipto portaban con orgullo una corona blanca pura. Aunque había profundas diferencias entre ellos, el corazón de ambos pueblos latía con el mismo río. Que estos dos mundos se unieran algún día bajo un mismo techo no solo sería un éxito político, sino que significaría el establecimiento del equilibrio universal, conocido como Ma'at. En estos periodos más tempranos de Egipto, la gente aún vivía el final de la Edad de Piedra. Sin embargo, habían aprendido a utilizar con gran maestría las oportunidades que ofrecía la naturaleza. Cultivaban trigo y cebada en aquella tierra con lodo a orillas del Nilo, y construían balsas y refugios sencillos con las cañas del río. Los primeros asentamientos consistían en casas humildes hechas de barro y juncos, pero el deseo de fe y de establecer un orden dentro de estas personas los obligó a dejar de ser pequeñas tribus y a sentar las bases de un estado gigantesco. Las excavaciones arqueológicas muestran cuán avanzados estaban los egipcios en el arte y la artesanía, incluso en este periodo. Habían desarrollado una vida en armonía con la naturaleza en todos los campos, desde la alfarería hasta el tejido, desde la caza hasta la pesca. Pero el verdadero gran cambio comenzaría con la unión de estas fuerzas dispersas. Ahora,
para ver cómo este pueblo tranquilo pero decidido se transformó en el primer gran imperio de la historia y cómo los primeros faraones legendarios convirtieron estas dos tierras en un solo puño. Vayamos un poco más adelante, a esos años críticos donde el caos se transformó en orden, porque el verdadero poder de Egipto no estaba solo en el tamaño de las piedras, sino en la voluntad inquebrantable que unió esas piedras. El viento fresco que sopla a orillas del Nilo se prepara ahora para contarnos la historia de la unión y del poder. Mientras el sol salía cada mañana, con el mismo esplendor sobre las tierras ancestrales de Egipto, en el norte y el sur del Nilo coexistían dos mundos que, aunque muy parecidos, estaban separados por profundas diferencias. En el norte, en esa amplia y fértil región del delta, donde el Nilo se encuentra con el mar, se extendía el reino del Bajo Egipto. Este era un lugar dominado por los vientos húmedos del Mediterráneo, donde reinaban los pantanos y las llanuras verdes. Su pueblo vivía bajo el dominio de la corona roja, el símbolo de la abundancia. En el sur, donde el río fluía serpenteando entre rocas escarpadas y el sol era más abrasador, se encontraba el Alto Egipto. Sus líderes, guerreros y decididos, portaban la corona blanca, símbolo de pureza y poder. Estos dos reinos compartieron las aguas del Nilo y comerciaron durante siglos, pero nunca se habían reunido bajo una sola voluntad. Sin embargo, la historia sabía que esta estructura fragmentada no permanecería así para siempre. Alrededor del año 3150 a.C., un líder surgió de las profundidades del Alto Egipto, el rey Narmer. Esta figura legendaria, también mencionada en algunas fuentes como Menes, fue la voluntad inquebrantable que uniría el poder disperso de Egipto. Narmer no era solo un conquistador, sino también un visionario. Él creía que los pueblos de ambos lados del Nilo solo podrían construir una civilización inmortal cuando fueran un solo puño. Cuando se puso en marcha hacia el norte con su cetro en la mano y la corona blanca en su cabeza, llevaba consigo no solo a sus ejércitos, sino también el sueño de un Egipto unido. Como resultado de grandes batallas y alianzas estratégicas, Narmer también capturó la corona roja del Bajo Egipto. Sin embargo, en lugar de aplastar al pueblo derrotado, eligió unir ambas coronas en un solo tocado. Este fue el nacimiento del Pshent, es decir, la doble corona. Esta corona, con una mitad roja y la otra blanca, era ahora la mayor prueba de que el faraón era el soberano de las dos tierras. Esta victoria de Narmer abrió una puerta de oro conocida en la historia de Egipto como el período tinita o período dinástico temprano. Como capital, se eligió la ciudad de Menfis, situada exactamente en el punto de unión de las dos tierras. Esta ubicación estratégica permitía al faraón supervisar tanto el norte como el sur al mismo tiempo. Ahora, el faraón no era solo un rey, sino que era visto como una sombra viviente del dios Horus en la tierra, el protector del orden y la justicia. El pueblo creía que la existencia del faraón aseguraba el flujo del Nilo y que el sol salía cada mañana gracias a él. Esta creencia se convirtió en el cemento más fuerte que unía a la sociedad egipcia. El faraón tenía la tarea de asegurar ese equilibrio universal llamado Ma'at. Si él era fuerte, Egipto estaría en paz. Esta unión trajo consigo una enorme estructura administrativa y el milagro de la escritura. Para llegar a cada rincón del estado, registrar la cosecha y documentar las ceremonias realizadas en honor a los dioses, la escritura jeroglífica comenzó a desarrollarse rápidamente. Estos símbolos, que al principio solo se veían en sellos y cerámicas simples, con el tiempo convertirían las paredes mudas de los templos en libros de historia. Los gobernantes que siguieron a Narmer llevaron su legado aún más lejos. El rey Ajá y el poderoso soberano Den, que vino después, expandieron las fronteras del estado mientras revitalizaban la economía y el arte.
Especialmente durante el período del rey Den, Egipto alcanzó una estabilidad nunca antes vista. Su reinado de 50 años fue una época en la que se dieron pasos revolucionarios en la arquitectura y la burocracia. Sin embargo, en este período, las tumbas todavía eran estructuras planas y modestas, hechas de adobe, llamadas mastabas. La creencia de que las almas de los faraones seguirían viviendo incluso después de morir era plena, pero aún no se habían construido esas enormes escaleras de piedra por las cuales esas almas ascenderían al cielo. La gente todavía enterraba a sus muertos en las profundidades de la arena, colocando a su lado sus objetos y alimentos favoritos. Aunque se había logrado la unidad, esa silueta de piedra de Egipto que se eleva hacia el cielo aún no aparecía en el horizonte. El reino se fortalecía, los tesoros se llenaban y el Nilo seguía ofreciendo su abundancia cada año. Pero en la siguiente etapa entraría en escena un genio que desafiaría los límites de la inteligencia y la fe humana. Se acercaba a ese gran momento de cambio en el que la piedra hablaría y se formarían las primeras sombras gigantescas sobre la arena. Un hombre caminaría por los polvorientos caminos de Menfis y sentaría las bases de un diseño que cambiaría para siempre no solo la tumba de su rey, sino la historia de todo el mundo. La paz y la prosperidad alcanzadas con la unión de las dos tierras habían llevado a Egipto a un punto nunca antes imaginado. Sin embargo, este poder no quería medirse solo con ejércitos o riquezas, sino también con la eternidad. Alrededor del año 2670 a.C., con el período de la tercera dinastía, entró en escena no solo un rey, sino uno de los genios más grandes que la historia haya visto. Cuando el rey Djoser se sentó en su trono, Egipto ya era una isla de estabilidad, pero él soñaba con un monumento que llevara su nombre y su reino más allá del tiempo. La persona que haría realidad este sueño no era solo un estadista, sino un astrónomo, un médico y el primer gran arquitecto de la historia, Imhotep. Como visir del faraón, Imhotep comenzó a diseñar no solo una tumba, sino una revolución en las creencias. Hasta ese día, los faraones y los nobles eran enterrados en estructuras rectangulares y bajas hechas de adobe, llamadas mastabas. Estas estructuras se extendían hacia las profundidades de la tierra, pero no tenían conexión con el cielo. Imhotep propuso una idea audaz que cambiaría radicalmente esta estructura tradicional. En lugar de un material poco duradero como el adobe, decidió utilizar la piedra, el símbolo de la eternidad. Esta estructura, que comenzó a elevarse en las polvorientas llanuras de Saqqara, fue planeada primero como una enorme mastaba de piedra. Sin embargo, la visión de Imhotep no se limitó a eso. Él apiló estos bloques de piedra construyendo 6 enormes escalones, cada uno más pequeño que el anterior. La estructura resultante tenía 62 metros de altura, y era el monumento de piedra más alto y magnífico del mundo en aquella época. Esta era la famosa pirámide escalonada, es decir, una escalera gigante por la cual el alma del faraón subiría para alcanzar al dios Sol. Miles de trabajadores que laboraban en esta enorme construcción no solo cargaban piedras, sino que también plasmaban la firma de una civilización. El genio de la ingeniería de Imhotep se mostraba no solo en la apariencia externa de la estructura, sino también en los laberintos subterráneos. Bajo la pirámide se excavaron túneles, galerías y habitaciones de kilómetros de largo, diseñados para proteger el cuerpo y los tesoros del faraón de los ladrones. Las paredes estaban decoradas con la artesanía más fina de la época, dotadas de oraciones y representaciones que facilitarían la vida del faraón en el más allá. Sin embargo, a veces ni siquiera esta magnificencia era suficiente.
ya que los ladrones de la antigüedad encontrarían formas de superar estos laberintos y llegar hasta el cuerpo del rey. Aún así, este primer paso dado por Imhotep cambió toda la silueta de Egipto. El éxito de Imhotep fue tan grande que fue venerado como un dios incluso siglos después de su muerte. Se convirtió en uno de los pocos mortales en ser deificado como el dios de la medicina y la sabiduría. Los gobernantes posteriores que siguieron el camino que él abrió ya no se conformarían con edificios de adobe. La piedra se había convertido ahora en el lenguaje de Egipto. Sin embargo, alcanzar la forma de una verdadera pirámide, es decir, obtener esos lados perfectos, lisos e inclinados, todavía era un sueño. Este gigante escalonado en Saqqara fue un ensayo, fue un comienzo. Para que Egipto pasara a la verdadera era de las pirámides, era necesario que llegara otra generación de grandes faraones que aprendieran de los errores y buscaran la perfección. Ahora, tras estos enormes escalones de piedra, preparémonos para pasar a la historia de la Cuarta Dinastía, que convirtió la construcción de pirámides en un arte y en un poder absoluto. Los ensayos del faraón Sneferu, en medio del desierto, las paredes derrumbadas y finalmente esa forma perfecta alcanzada darían a luz a los gigantes de Giza. En el próximo acto, seremos testigos del ascenso de la gran pirámide de Keops, el milagro más grande construido por las manos de la humanidad y del esfuerzo oculto tras estas piedras colosales. Mientras las aguas del Nilo suben, la verdadera edad de oro de Egipto comienza a vislumbrarse en el horizonte. Las escaleras de las pirámides escalonadas que alcanzaban el cielo habían estimulado la ambición arquitectónica de Egipto. Sin embargo, alcanzar la forma de pirámide perfecta, lisa e inclinada, no sería tan fácil como se pensaba. El faraón Sneferu, fundador de la Cuarta Dinastía, fue el soberano que más se esforzó en este camino y quien convirtió la construcción de pirámides en un arte. Sneferu no se conformó con una sola pirámide durante su reinado. Fue un genio de la construcción que no se rindió hasta encontrar la perfección. Su primer intento, la pirámide de Meidum, fue diseñado inicialmente como una estructura escalonada, pero con el tiempo colapsó trágicamente debido a que el revestimiento exterior añadido no se asentó sobre una base sólida. Este fracaso no detuvo a Sneferu. Al contrario, aprendiendo de sus errores, comenzó una nueva construcción en la región de Dashur. La pirámide acodada que se alza en Dashur es una de las estructuras más interesantes que muestran los límites de la ingeniería egipcia de aquella época. Los trabajadores habían comenzado a construir la pirámide con un ángulo de 55 grados, pero cuando la estructura alcanzó cierta altura, el enorme peso de las piedras comenzó a desestabilizar la pirámide. Para evitar que la estructura colapsara, los arquitectos tuvieron que reducir el ángulo a 43 grados a mitad de camino, lo que hizo que la parte superior de la pirámide pareciera doblada hacia adentro. Sneferu no aceptó este defecto estético, e inmediatamente hizo construir justo al lado la conocida como Pirámide Roja, la primera pirámide lisa y exitosa de Egipto. Esta estructura, que alcanzó los 105 metros de altura, era la prueba de que Egipto había entrado finalmente en la verdadera era de las pirámides y de que el precursor de los monumentos colosales de Giza estaba listo. Keops, el hijo que ascendió al trono tras Sneferu, heredó el legado técnico de su padre, pero lo llevó a una escala inimaginable. Keops ordenó la construcción de la Gran Pirámide de Giza, que hoy es una de las 7 maravillas del mundo y que ha desafiado la imaginación humana durante miles de años. Este proceso de construcción, que duró aproximadamente 20 años, no fue solo apilar piedras unas sobre otras, sino una prueba de todos los recursos, el poder logístico y la burocracia del Estado egipcio. Contrario a la creencia popular errónea, estas pirámides no fueron construidas por esclavos. Fueron levantadas por trabajadores profesionales y campesinos cuyos salarios pagaba el Estado,
cuyas necesidades eran cubiertas, desde cerveza hasta pan, y que no podían trabajar en sus campos durante los periodos de inundación del Nilo. Más de 2 millones de bloques de piedra caliza, cada uno con un peso de toneladas, fueron colocados con una precisión asombrosa. Tanto es así que los lados de la pirámide miraban hacia los puntos cardinales del mundo con una exactitud casi impecable. Kefren, el hijo que siguió a Keops, y su nieto Micerino también dejaron su sello en la meseta de Giza. Kefren, aunque su pirámide era un poco más pequeña que la de su padre, construyó la que todavía parece la más majestuosa gracias al revestimiento original de piedra caliza en su parte superior. Además, añadió a este complejo el colosal monumento de la Esfinge con cuerpo de león y rostro de faraón como protector de la pirámide. Micerino completó esta magnífica trilogía en Giza, construyendo la más pequeña de las tres. Estas estructuras no eran solo tumbas, sino también una expresión petrificada del poder absoluto de Egipto, de su capacidad de organización y de su fe inquebrantable en el orden universal. Sin embargo, estos proyectos gigantescos también estaban agotando lentamente los recursos de Egipto. Alimentar a miles de trabajadores, traer las piedras de canteras lejanas y el mantenimiento de los templos comenzaron a crear una gran carga sobre el tesoro. En el período de Micerino, era evidente que los recursos estaban disminuyendo por el tamaño de la pirámide construida y la modestia de los materiales utilizados. Aunque la era de las pirámides había alcanzado su cima, en el horizonte se vislumbraban días tormentosos en los que la autoridad política se tambalearía y los poderes locales comenzarían a ascender. En el próximo acto, veremos cómo este inmenso imperio entró en un periodo de estancamiento, cómo fue sacudido por conflictos internos y luego cómo renació como un fénix para entrar en la era del imperio. El silencio de las piedras se prepara ahora para ser testigo de un periodo más complejo y lleno de luchas en Egipto. Mientras las colosales pirámides de Giza continuaban desafiando al cielo, la civilización egipcia evolucionó hacia una nueva era que demostraría que no consistía solo en construcciones de piedra. Aquella autoridad absoluta del imperio antiguo dejó su lugar, con el tiempo, a una estructura más compleja donde los gobernantes locales se fortalecieron y los equilibrios políticos cambiaron. Durante las dinastías quinta y sexta, los faraones comenzaron a definirse no solo como la sombra de los dioses en la tierra, sino como los hijos fieles del dios Sol, Ra. Este cambio también enriqueció el contenido de los jeroglíficos grabados en las paredes de los templos. Ahora, no solo tenían lugar las victorias de los reyes, sino también los famosos textos de las pirámides que guiaban el viaje del hombre después de la muerte. Estas inscripciones fueron las primeras grandes obras literarias que mostraban cuán profunda era la filosofía de la creencia egipcia, no solo para los reyes, sino para que el alma alcanzara la eternidad. Sin embargo, como toda gran civilización, Egipto enfrentó duras pruebas. Los años de caos conocidos como el primer periodo intermedio, en los que la autoridad central se debilitó, sumieron a Egipto en el silencio por un tiempo. Pero esto no fue un final, sino el dolor de un renacimiento. Mientras las aguas fértiles del Nilo seguían fluyendo, el pueblo egipcio supo resurgir de sus cenizas en cada ocasión. En los periodos del Imperio Medio y el posterior Imperio Nuevo, Egipto ya no era solo una sociedad agrícola atrapada en el valle del Nilo, sino que se convirtió en un imperio gigante cuyas fronteras se extendían hasta el río Éufrates. En esta época, el lugar de las pirámides fue ocupado por obeliscos gigantescos que se elevaban hacia el cielo en ciudades como Luxor y Karnak, y por las magníficas tumbas del Valle de los Reyes excavadas en las rocas. Ahora, el poder no se sentía solo en la altura, sino en cada detalle del arte y la estrategia. La historia de Egipto continuó enriqueciéndose durante miles de años con la llegada de los persas, los griegos
y los romanos a estas tierras. La información reunida en la Biblioteca de Alejandría llevó la sabiduría ancestral de Egipto al mundo occidental. Muchas bases de la ciencia moderna, desde la astronomía hasta la medicina, desde las matemáticas hasta la ingeniería, se sentaron en estos templos blancos a orillas del Nilo. Muchos inventos, desde el sistema de calendario que usamos hoy hasta el papiro, el antepasado del papel, son legado de aquellos días. Egipto no es solo un libro de historia, es la capa más profunda de la memoria común de la humanidad. Hoy, cuando caminas por las concurridas calles del Egipto moderno o por los silenciosos caminos del desierto, puedes sentir que ese espíritu ancestral todavía está allí. El río Nilo sigue fluyendo con el mismo ritmo sagrado. El pueblo todavía lleva las huellas de las festividades y tradiciones de hace miles de años. Mientras los arqueólogos descubren cada día una nueva capa de arena, nos conectan de nuevo con aquellos viejos tiempos al encontrar el sello de un faraón o una herramienta sencilla de un trabajador. Las pirámides, por su parte, continúan elevándose allí, sobre la línea del horizonte, como desafiando a cada tormenta y a cada siglo. Ellas nos susurran lo siguiente: el hombre teme al tiempo, pero el tiempo solo teme a las pirámides. Mientras nuestra historia termina aquí, el viento fresco del Nilo nos trae de vuelta al presente desde las polvorientas páginas del pasado. Pero no olviden que, en estas tierras, cada grano de arena cuenta una historia. Ve, cada piedra guarda el sueño de un dios o de un rey. El misterio de Egipto nunca se resolverá por completo, porque es la prueba más grandiosa de la búsqueda de eternidad de la humanidad. Ahora, descansen su mente con la paz de esta historia milenaria y déjense llevar por un sueño tranquilo bajo la sombra de las pirámides, en las aguas serenas del Nilo.